quedamos ahora en la zona? Brasil, Argentina 3 puntos, Polonia 2, Perú afuera. Estamos bien. Y claro que estamos bien. Mantenemos la chance. ¿Qué chance, Petizo? No tenemos ninguna chance. ¿De qué me estás hablando si estamos igual que Brasil? Igual no, querido. Brasil tiene 3 goles a favor, ninguno en contra. Argentina tiene 2 a favor, ninguno en contra. ¿De dónde sacaron este mercado? ¿Diferencia de qué? Brasil tiene que jugar contra Polonia, nosotros contra Perú, que es más fácil. Brasil no tiene nada. Nosotros tenemos a Kempes. Kempes dice, este metió el dedo en la llaga. ¿Qué Kempes? Ese es el mayor culpable. Por culpa de él estamos como está. ¿Pero qué es este tipo? ¡Chiste! ¡Explícale chiste! No, es la verdad, hablo en serio, qué chiste. Porque si Kempes fuera tan bueno como dicen, en contra Polonia en lugar de 2 goles, ¿por qué no hizo 4-5 y no andaríamos con el corazón en la boca? ¡Oí, nene, lo oí! Una cosa, don. Gracias y arañamos un cuarto puesto. Uy, creo que me pasé. En la esquina, chofer, pare que me baja. ¡Claro que paro! ¡Pero vos te bajás! ¿Cómo eso de Kempes? ¡A ver, repetir! Bueno, un poco la mano, muchachos. Acuérdense que hay una campaña sobre el comportamiento humano. ¡Ese es para los turistas! Para los turistas, no para vos. Y bueno, yo soy hijo de italiano, es como si fuera un turista. Además, hay damas, muchachos. ¡Sí, señor! ¡A ver! Bueno, la figura del contra ahí es interesante, porque el contra es un hincha que descree, digamos, que es contra porque descree, pero es parte de la fiesta de todos, ¿no? En todo esto está también el tema de qué cree uno que pasa en medio de esto. Yo pensaba, es cierto lo que vos decís, que no va a ganar una elección el gobierno X o Y si gana el campeonato mundial su selección. Pero también es cierto que durante un mes puede pasar cualquier cosa y no nos vamos a enterar porque toda la noticia va a estar abordada por eso. Y no es culpa ni del fútbol, ni de los jugadores, ni del mundial. Es culpa de maquinarias que están por encima de eso, que tiene que ver con intereses económicos, políticos y demás, que están ahí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo pienso que no hay tal maquinaria. En el sentido de, vos lo planteás como una especie de una Matrix. No, yo digo que no hay medios hegemónicos que van a aprovechar de titular sobre esto y no titular sobre la reforma laboral, por ejemplo, y vos no te vas a enterar y la mayoría de la gente no se va a enterar de que eso se está discutiendo. Y capaz que el fútbol es más importante que la reforma laboral. ¿Te parece? En tanto, me parece que las personas, estamos hablando de miles y millones, deciden lo que es importante para su vida. Y yo no juzgaría que decir las masas no saben decidir lo que es importante para su vida. Entonces, si millones de personas deciden que es más importante juntarse a ver un partido que analizar o protestar por reformas laborales, quizás sea un camino para esas personas más viable para transformar su vida, el fútbol, que una ley laboral. Yo creo que la mayoría de los medios hegemónicos de Argentina están de acuerdo con Macri, así que mucho no va a cambiar el tema. Pero más allá de eso, hay una cita muy linda de Eduardo Galeano, donde, bueno, él cuenta que, el pensador uruguayo, él cuenta que cuando sucedían los mundiales, él ponía un cartelito en la puerta de su casa que decía cerrado por mundial. Ajá. Y a la ida después hace todo un desastre. Estaba lejos de desentenderse de la realidad, digamos. Exacto. Y él explicaba y decía que en los mundiales, selecciones que muchas veces, o sea, que representaban a naciones subdesarrolladas, del tercer mundo, como le quieran llamar, tenían la posibilidad de tomar visibilidad. Y que a la vez en la cancha, en este caso el fútbol, que a Galeano tanto le gustaba, para él no observar eso, o sea, no verlo a Messi jugar al fútbol, sería perderse una belleza que posiblemente no la vuelvas a ver, que tiene que ver con lo corporal también, claro, y con la belleza y la destreza que puede producir un cuerpo ahí en una cancha. Entonces a mí me parece que uno, si ve un partido de un mundial, no se convierte en un oligarca. Y si uno no lo ve, no se convierte en un revolucionario. En realidad lo que pasa es qué hace uno con eso. Yo estoy un poco con lo que dijo ella. Sí, pienso que lo que más me interesa es pensar que no creo que el mundial salve a nadie, y menos en esta coyuntura. Me parece que el aparato mediático está tan aceitado y representa tan bien a determinados sectores de interés
que no necesitan, me parece, la pantalla del Mundial para llegar a ser un desmadre político, legislativo o ejecutivo, llamarlo como lo quiera llamar. Porque si solamente basta retrotraerse a los últimos 2 años y ver de qué manera han manejado comunicacionalmente las decisiones y los hechos políticos tomados, y me parece que no tienen ninguna necesidad de una pantalla. Me parece que es una especie de placebo, en algún punto se podría pensar como un placebo, pero también se lo puede pensar como un arma de doble filo, porque todos somos resultadistas en eso, la moralina está presente en todo. El hincha le demanda a los jugadores, que ganen, ¿no? Lo que vos decías recién, ¿cómo fue que dijiste? No me acuerdo cómo dijiste. ¿De qué? Sobre esto de cuánto se le demanda y demás. Me parece que el hincha le demanda permanentemente, es una cuestión de éxito absoluto. Si Argentina se vuelve en la primera ronda, yo no sé qué pasará con la reforma laboral, qué puede pasar con alguna medida económica. Pasó en 2002, ¿no? En 2002 con... Sí, era otro contexto, igual, es como que ya estaba todo explotado, me parece. Claro. Pero todo depende de los resultados, eso es lo loco también, todo depende de los resultados. Y está bueno lo que dice Jimena a ver, porque también es cierto Jennifer. Jennifer Poet, es el otro nombre de Jimena. Porque también es cierto que hay cosas que van a pasar, digamos, justamente por esa mecánica aceitada, que uno sabe que es muy difícil, digamos, está bueno resistir y demás, y no hay que dejar de resistir si las querés resistir, pero que van a pasar y que también está bueno que mientras tanto ganemos el Mundial, ¿no? Que no sale nada malo. Un mes. Es un mes. Es un mes. Vamos a ver un fragmentito más de Caparrós y seguimos charlando. Me parece que el fútbol ha cambiado mucho la idea que tenemos sobre el fútbol en los últimos 20 o 30 años probablemente. Yo creo que hasta los años 60, 70, la mayoría de los intelectuales, bueno, con notables excepciones como el caso de Camus, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de los intelectuales solía pensar al fútbol como un enemigo, era el opio de los pueblos, era lo que distraía a las masas de su tarea revolucionaria y los confundía y los entontecía, etcétera, etcétera. Bueno, supongo que un poco por ¿cómo decirlo? Disolución, desaparición, o vaya a saber qué de esa tarea revolucionaria, que ahora no sabemos cuál sería, lamentablemente, y por otras razones, una cantidad de intelectuales ha aceptado que el fútbol es un dato importante de la cultura contemporánea, es un dato realmente sorprendentemente decisivo de la cultura contemporánea. Hay mucha gente que pasa mucho tiempo imbuido de ese lenguaje, ¿no? Bueno, estaba Caparrós. Lo que no quita, digo yo, que está bueno lo que dice él, que hoy hay un montón de intelectuales que parecen regodearse en cosas que no están muy buenas del fútbol, ¿no? O que no, qué sé yo, uno ve a Sacheri, yo voy a hablar de grandes autores que a mucha gente le gusta, y a mí me parece que hay una cuestión medio rara, ¿no? De casi que resalta la meritocracia en algunos aspectos a la hora de pensar el fútbol. No sé cómo piensan ustedes eso. En principio cuesta creerle a Caparrós lamentándose por la ausencia de una revolución, ¿no? O de un objetivo revolucionario. Sí. No sé, habría que ponerse a pensar o a discutir qué es un intelectual hoy, me parece también. Porque hay un montón de gente que se dedica desde distintas disciplinas artísticas al fútbol, o por ejemplo Sacheri, que ha escrito cuentos sobre fútbol, etcétera. Pero me parece que el rol del intelectual es otro. El intelectual en algún punto yo lo pienso como algo más periférico, ¿no? Alguien que está como cuestionando siempre un orden, sea oficialista, opositor, pero me parece que la idea de cuestionamiento es permanente. Y de alguna manera hay algunos fenómenos que nos obligan a meternos con cuestiones que no están tan buenas o que uno podría pensar como banales o livianas y demás, pero que hay un orden completamente establecido que te lleva a eso, indefectiblemente. Por ejemplo, ciertos usos y apropiaciones de la tecnología, de los dispositivos tecnológicos que te llevan indefectiblemente a cierta banalidad o liviandad de algunos procesos, de los cuales es muy difícil salirse. No sé si eso se puede traspolar al fútbol exactamente, pero puede haber alguna cosita parecida a eso. Yo me acuerdo de Caparrós porque hace poco él escribió una nota, él la escribe para el New York Times, creo, y escribió una nota en relación al partido de la final del Mundial de Clubes del Real Madrid con el Gremio. Sí. Y él contaba que el Gremio había llegado una sola vez al arco del Real Madrid.
una sola vez en todo el partido, en los 90 minutos, llegó el Gremio al arco del Real Madrid. Y que para él, ese partido fue una demostración clara de la desigualdad que existe entre las naciones a las cuales pertenecen esos equipos. Y la verdad que era bastante notorio. Y después Archetti, que es un pensador, o Archetti, que ya ha fallecido, pero es de la línea de Alabarce, fue uno de los precursores de la sociología del deporte en Argentina, que escribió sobre el tango, sobre el polo y sobre el fútbol. Él creía que lo que hacía la Argentina era vender materia prima al exterior. ¿Por qué? Como se vende la soja, actualmente se venden los jugadores. Y los caballos de polo. Y los caballos de polo, y etcétera. Entonces, lo que hacemos, como funcionamos nosotros como país, es eso, como venta de materia prima. Entonces, los jugadores acá, bueno, Messi no jugó, a los 14 años ya estaba jugando en España, un ejemplo notorio, pero vámonos a cualquier equipo de inferior y van a ver que cualquier jugador que es más o menos bueno ya va a jugar el exterior justamente porque somos un país que se dedica a producir materia prima y venderla. Entonces, o sea, recuperando yo lo de Caparrós, que me hizo acordar eso, verlo ahí. ¿Jimé? Pienso que para entender un poquito el fútbol primero lo tendríamos que poner en plural, porque hay tan múltiples manifestaciones. Además de que una mirada temporal nos ayuda, digamos, a pensar en lo que el fútbol propuso y propone, en el sentido de que eso también fue cambiando. Igual con una mirada actual también encontramos muchos fútboles. Y me parece que está bueno también ver lo que se va transformando y las muchas formas de jugarlo, de relatarlo, de opinarlo, de debatirlo, de mirarlo, que hoy existen en torno al fútbol y que solo podemos llegar a esas formas con una mirada microscópica o de cerquita, porque si no terminamos también universalizando una experiencia que es demasiado diversa e infinita. No sé, hoy pensaba, por ejemplo, que estábamos comentando recién la lesión de Romero, ¿no? Y que la que salió a hablar era Guercio. Sí. Y Wanda también, como algunos modelos, digo, o pensaba en estos spots publicitarios que sacó TC Sport, los que lo criticaron, que tuvieron que bajarlo. Bueno, es ese mundo, digamos, de lo que, digamos, en otro momento no creo que no sería posible. Entonces, otra vez hay un fútbol que está sucediendo ahora, y en realidad hay mucho fútbol que está sucediendo ahora. Está bueno eso. Y hay algunas lecturas, por ejemplo, en torno, que hablaba yo un poco de las mujeres al comienzo, como que hay una lectura de que las vedettes o las modelos buscan ascender socialmente a través del jugador, pero también, ¿no? se podría hacer esa lectura, pero también como el jugador se asciende a través de las mujeres con las que sale. Y en el caso de Romero se convierte en la voz de él, que no habla, ¿no? Y en el caso de Icardi, la mujer es su representante. Claro. Y el otro día en la conferencia de prensa de Sampaoli pasó una cosa muy interesante. Hablaron todos los varones, todos, y después pidió la palabra una chica, y hizo la pregunta más inteligente de la conferencia, que dijo, en el mundo, en Nueva Zelanda se igualó el sueldo de los jugadores de fútbol femenino con fútbol masculino, pero acá hay casos de abuso en Independiente, y empezó a enumerar un montón. Las chicas de la selección no tenían plata para jugar el sudamericano, y le empezó a enumerar un montón de situaciones de género muy evidentes, y Sampaoli no supo nada que hacer, digamos, intentó como pudo contestar, pero evidenció ahí en la conferencia de prensa una cosa que todos los varones presentes habían pasado por alto, ¿no? Está bueno esa idea de otro fútbol. Bueno, la Asociación del Fútbol Argentino supuestamente sacó una guía para... eso también se lo planteó a la chica. Claro. La guía para levantarse mujeres rusas en Rusia, ¿no? Que después la levantaron y demás. Una pregunta, ¿tu papá era jugador de fútbol? Sí, fue jugador de fútbol. Pues vi una nota tuya y había una foto de un jugador de fútbol que era muy elogiado. ¿Mi papá? Sí. No creo que haya sido elogiado porque era muy cabrón, dejó el fútbol muy de chico, porque no podía, jugaba en Racing de Avellaneda. No, porque en una nota tuya había una foto de uno que es muy parecido a vos, un gringo. No, ese es La Pepona Reinaldi, es un libro que escribí. Yo escribí un libro de fútbol, sobre fútbol, un relato de ficción, y es la tapa del libro. La cara de La Pepona Reinaldi. Sí. Bueno, vamos a ir un corte más y ya venimos con el cierre del debate.